Cuarto semestre, el taller A vino trabajando proyectos de Mages 2, para lo cual se nos otorgó 4 manzanas, siendo una de ellas un parque. Eh, Esto lo estructuramos de la siguiente Eh, manera. sí, trabajamos todo este proceso en 3 unidades. En la primera unidad trabajamos lo que son las 4 manzanas. Para eso usamos de base un libro que las arquitectas, la cátedra nos otorgó, que es Humanización del Espacio Urbano. Y tal como lo dice el nombre, en este libro da prioridad al espacio público, eh, evitando que la población se segregue mediante actividades. Entonces es así que nos dividimos en grupos y trabajamos este parque, estas 4 manzanas, reformulando y mejorándola. Bueno, lo importante de estas manzanas, o lo que queríamos dar en ellas, era un sistema barrial, trabajando con densidades no tan altas, de 4 a 6 pisos. Eso fue porque nos tocó ese grupo y queríamos dotar a esto en nuestro proyecto. Queríamos hacer que la población se pueda adueñar de este espacio y que pueda ser suyo, dándole su propia identidad. Teníamos vías solamente peatonales dentro de las manzanas y separábamos el vehículo mediante estacionamientos subterráneos. También integramos por ciclovías y por sendas y dotamos un poco de estas con una organización orgánica. Eh, Eh, ya, eh, Esto del sistema barrial lo sacamos de una experiencia confiable de Venecia, ya que ellos trabajan por vías peatonales, generando más confianza entre ellos. Y bueno, también en nuestro proyecto aportamos lo que son espacios verdes, pero distribuidos en todas las partes, que no haya solo un gran corazón verde, ¿no? Bueno, y ahí viene la segunda unidad, ¿no? ya en la segunda unidad nos dedicamos específicamente a trabajar en el parque. Fue un reto de entender cómo se iba a integrar con las aperturas que tenía en las manzanas, entender de que debía haber jerarquías, tanto como principales y secundarias, el distanciamiento que debe haber entre las personas que van a pasar en el parque, también dar un adecuado equipamiento a este para que pueda generarse actividades, ver el tipo de vegetación que debe estar acorde a la intención que queremos dotar a este espacio, los bordes, cómo los íbamos a trabajar, un poco también los tipos de suelos, ya que en este caso en Majes era un suelo salitroso, un poco difícil, por ende teníamos que trabajar con plantas también especiales. Bueno, este trabajo ya lo realizamos individualmente y bueno, eso fue lo que trabajamos en el parque, ¿no? Después en la tercera unidad, bueno, el parque tenía que tener obligatoriamente una ludoteca, que fue la que trabajamos en la tercera unidad. Bueno, como el objetivo, como toda arquitectura, era lograr que ésta se relacionara con su contexto, con su entorno, el cual era distinto para cada alumno, cada compañero, porque todos habíamos diseñado nuestro propio parque. Los requisitos generales eran biblioteca para 30 niños y de 0 a 10 años. Eso fue lo que todos teníamos que cumplir. Eh, Bueno, un reto fue entender cómo iban a pensar estos niños, ya que creo que a medida que vamos creciendo vamos perdiendo esa noción de ser niños. Entonces, entender cómo iba a pensar un infante y cómo expresar a la arquitectura para que se puedan adueñar de ese espacio niños fue muy interesante. Tuvimos que tener una base de investigación amplia y también cómo a través de colores, de la psicología del color, de las formas, de conceptos como la relación de interior con el exterior, para eh, relacionar el parque con nuestra arquitectura, tener la representación del niño ya en el edificio. Fue una experiencia muy bonita. Para esto también, para la ludoteca, hubo una fase de investigación en la cual también nos separamos por grupos y a algunos les tocó la normativa, a otros les tocó experiencias confiables, a otros les tocó tipos de ludoteca y ya con todos estos conocimientos que compartimos entre compañeros pudimos
realizar, ¿no? Primero empezamos con nuestras premisas de diseño, que bueno, las arquitectas eran muy exigentes, pues querían que estas premisas se vieran reflejadas, ¿no? En la arquitectura final. Y bueno, algo también muy importante que hacía variar la arquitectura de la ludoteca de cada uno fue el tipo de ludoteca que elegías, el tipo de usuario. Por ejemplo, en mi caso yo elegí una ludoteca terapéutica, entonces esto me abría nuevos espacios. Algunos elegían su usuario o su concepto era lograr la cercanía entre padres e hijos. Esto generaba nuevos espacios. Eso diferenciaba y hacía peculiar a cada ludoteca. También fue un reto eh, desarrollar todo esto más la normativa, lo cual hizo aterrizar más nuestras ideas. Y Básicamente, trabajar con ese tipo de usuario y metiendo nuestras ideas y lo que queríamos lograr, nuestras intenciones, era básico, ya que esto hacía que de verdad se refleje en nuestro trabajo, en el proyecto final. Algo que puedo rescatar del taller, en nuestro taller 4, era que buscábamos bastante la confrontación amical de ideas. El debate fue una fuente muy rica para las ideas que teníamos, para compartirlas, para tener un buen fundamento y para saber el por qué lo poníamos en nuestra arquitectura. Que no solamente sea un capricho. También fue muy enriquecedor saber de que éramos unidos como grupo y que las arquitectas nos miraban como no solo como alumnos, sino como personas que también queríamos reflejar algo. Eh, bueno, y también otra cosa que yo puedo rescatar es que las arquitectas eran bastante estrictas en cuanto a la representación de tu proyecto, cómo lo expresabas. Ellas querían que sin que tú estés ahí para explicarlo se pudiera entender, cualquier persona lo pudiera entender. Entonces esto también fue algo que rescatamos mucho de ellas, porque no aparecían varios requisitos, pero en realidad eran los mínimos. Por ejemplo, entre planos, apuntes, vistas, todo esto era necesario, ¿no? Para que se pueda entender. Y, o sea, incluso a veces había un buen proyecto, pero si no estaba bien representado, bien explicado, no se entendía y a veces, bueno, no tenía la nota que quizás merecían. O sea, pero También hubo un viaje que se hizo a la ciudad de Medellín, Colombia, donde la idea de la ludoteca nació. Fueron 5 compañeros y trajeron muchas ideas novedosas y sus experiencias nos fueron de ayuda para saber cómo es la intención a nivel de peatón, ¿no? Cómo lo va a ver la arquitectura nosotros como personas y ya no como espectadores de mira desde el cielo, quizás en la maqueta. Pero cabe destacar de que esto, algunos, ya que no podemos ir, no fue un impedimento para que no resultáramos con muy buenos proyectos. En, claro, o sea, fue muy bueno las ideas que nos trajeron los compañeros que viajaron, ¿no? Pero como dice el compañero, no fue un obstáculo para poder sacar un buen proyecto. De todas maneras, siempre es enriquecedor un viaje. Y bueno, también rescatar que a pesar de que éramos un salón, un taller, también no todo era trabajo, ¿no? También éramos como una familia. Era muy dinámico el trabajo que hacíamos porque podíamos compartir ideas, dar críticas constructivas entre nosotros. A veces éramos competitivos, pero era una competencia sana. Y todos nos apreciamos mucho, todos nos hemos llegado a conocer y es un taller bastante bonito. También las arquitectas son como tus amigas, no son como un profesor y marcan un límite. la relación en que debe haber entre el alumno y la cátedra muchas veces siempre es muy rígida, pero en este caso fue especial porque sentíamos que era parte de nuestro grupo. Y a través de las investigaciones y todo el trabajo, pese al estrés que puede tener el trabajo en sí, el taller, no se sentía tanto, porque más que ser solamente compañeros, buscábamos siempre estar integrados y siempre salir a flote de todos juntos, hablando, compartiendo momentos de estrés, de felicidad, de risas.